Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer, primera de Shemuel, capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 21. Aquí vamos a comenzar con la primera parte de los versículos y de los capítulos de primera de Shemuel, ya que en la primera parte estuvimos hablando de la introducción. Ahora vamos a estar hablando en el desarrollo de lo relatado en esta primera parte del capítulo. Nos estuvimos hablando de que este primer libro de Shemuel habla de cosas bien interesantes, de temas como lo de la situación de una mujer cuando pasa aflicción y su enseñanza digna de admirar y de imitar, como lo fue Hannah. Vimos la situación de un hombre llamado Elí como Cohen, que pasa por una circunstancia difícil dentro de su familia. Y vemos también de cómo el Todopoderoso no hace acepción de personas. Si hay algo que podemos hablar de este Sefer, es que el Todopoderoso no hace acepción de personas. Y que Él honra a los que le honran. Pero vamos a estar hablando, ¿verdad? En esta primera parte de Sefer Shemuel, primer capítulo 1 hasta el 3:21. Vamos a estar hablando de 4 temas. De estos 4 temas vamos a estar desarrollando. El primero que vamos a estar hablando es del voto de Hannah. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer llamada Hannah a hacer un voto? También vamos a estar hablando del cántico de esta mujer llamada Hannah. Vamos a estar hablando de Elí como su rol de padre y del juicio que el Todopoderoso le, le envía, le revela a Elí. Un juicio lamentable para la casa de un Cohen. Vamos a estar hablando sobre estos 4 temas y esperemos que podamos aprender juntos sobre cada uno de estos temas. El primero que vamos a estar hablando es de cómo Hannah, esta mujer que se presenta aquí como esposa de un hombre llamado Elías, así es que comienza el libro. El libro comienza hablando de una familia y que esa familia se compone por un hombre llamado Elcana, que tiene 2 esposas, una llamada Penina y otra llamada Hannah. Y así comienza la introducción de este Sefer. Este Sefer comienza hablando de que la situación de esta familia es que una mujer llamada Penina tiene hijos y otra llamada Hannah no tiene hijos. Y que esta mujer llamada Hannah no solamente no tiene hijos, sino que está soportando el menosprecio y cómo esta otra mujer le saca en cara a cada rato para hacerla, hacerla que se sienta afligida y sacándola en cara de que ella sí tiene hijos, que ella sí es una mujer fértil y que Hannah no. Para estos tiempos en los cuales estamos hablando, los relatados de este Sefer, así se veían las mujeres se veían como que su aceptación hacia su esposo y hacia el creador estaba basado en su fertilidad, en cuántos hijos podía proveerle a su esposo. Hannah, que lo más seguro también tenía este pensamiento,
se sentía mucho más afligida y tal vez se sentía como que no era aceptada por el Creador. Y esto la llevó a hacer un voto y hacerle, se podría decir, una propuesta al Creador. Y así es que vamos a comenzar. ¿Cuál fue el voto de Hannah? Primera de Shemuel, capítulo 1, verso 9 al 11. Vamos a estar leyendo lo que dice Hannah. Vamos a leerlo rápido en hebreo y luego lo vamos a traducir al español. Dice: Guatacán Hannah, y se levantó Hannah, Ajarei al Jalá, Beshilo, después de haber comido en Shilo, Beajarei Shetó, y después de haber bebido. Ve Eli Hakohen Yashem al Hagizeh al Mesusot Eyehal. Y el Kohen Eli, que estaba sentado sobre el poste, sobre una silla junto al poste del templo de Yuhewahei. Y dice: Vehaí Marat Nefesh Vatikpalel. Y ella, con amargura de espíritu o de su alma, Nefesh, oró al Yuhewahei Behajal Betahba, y lloró y siguió llorando, que se traduce en español, y lloró abundantemente. Dice: Betider Neder, e hizo un voto. Betamer Yuhewahei Sebaot im ra'i tir'a ve'ani. Dios, Yuhewahei de los ejércitos, si miraras, si te dignares a mirar la aflicción, Bemateja de tu sierva, Betejarteni, Velo Tishkach et Amateja, y recordarás a tu sierva y no te olvidaras de tu sierva, Benatata le Amateja, y le darías a tu sierva Zara Anashim Benatahti, y le dieras una cera, una descendencia de hombre. Yo te lo daré, le Yuhewahei Kol Yamin, te lo daré todos los días, Ajai Amorá Lo Elai Alai al Rosho. Yo te lo daré y no pasaré navaja, o no se pasará navaja sobre su cabeza. Así que comienza esta parte de lo que es el voto de Hannah. Hannah hace un voto de lo cual nosotros lo consideramos no solamente digno de admirar, sino de imitar. Aquellos que tienen hijos, o aquellos que están pensando en tener hijos, tienen que analizar y pensar: ¿para qué yo lo quiero? ¿Por qué yo quiero tener un niño? No solamente el deseo de la alegría humana, de lo que el Creador transmite a aquellas personas que puedan tener un niño o que vayan a tener un niño, sino es el propósito por lo que yo quiero depositar en ese niño. Y Hannah hizo algo que Penina no hizo. Penina tenía muchos hijos, pero Hannah dijo: yo quiero un hijo, una descendencia de Anashim. Es interesante porque Anashim significa hombres en plural. Dice: y yo te lo voy a dar todos los días de su vida. Y ese es el deseo de Hannah. El deseo de Hannah es tener un niño con el propósito de entregarlo al Creador, de que sea capacitado y que sea una persona que aporte al reino de los cielos. No meramente una persona que siga tradiciones, que vea, que ni tan siquiera mira: yo quiero que mi hijo sea
un hombre que la gente lo conozca, no. Yo quiero un niño. Yo quiero dedicártelo a ti. Yo quiero que tú seas el que formes y digas cuál va a ser el futuro de este niño. Inclusive lo voy a dedicar a ti y lo voy a hacer Nazir. Lo voy a hacer un niño nazareno que no va a pasar navaja sobre su cabeza. Eso provocó algo extraordinario. Provocó que aún aquellos, como en el caso de el Cohen Eli, ni tan siquiera entendiera la situación de esta mujer y confundiera su situación de aflicción con, con una situación de embriaguez. Hannah le contesta a este hombre y le dice que su situación no es de embriaguez porque ella no ha tocado, no ha bebido vino, ni sidra, sino que su situación es una situación de aflicción ante el Creador y está derramando su alma. El resultado nosotros sabemos que salió un niño llamado Shemuel, uno de los más extraordinarios hombres, siervos del Todopoderoso, Shemuel, un hombre ejemplar y uno de los cuales aún en los últimos días de su vida la gente lo admiraba y lo veía como el gran juez del pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de eso? De anhelar y desear que todo lo que nosotros tengamos deberíamos de analizar si en dónde está mejor, en las manos de nosotros para el servicio de los demás o en las manos del Todopoderoso para que Él sea el que determine qué hacer y cómo hacer con todas las cosas de nuestra vida, nuestra finanza, nuestro tiempo, con lo que vemos y aún con la familia. Y ese era el desespero de Hannah. El desespero de Hannah era ser alguien dentro del reino del Todopoderoso. Y cuando digo ser alguien es ser una mujer que si iba a ser conocida, que fuera conocida por ser una mujer humilde y que tenía una relación pura con el Creador. Y ahí entramos en la segunda fase, que esto provocó que Hannah orara de una manera de la cual se conoce como un cántico, una oración cantada. Y esto está en el capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice Hannah: Betit palel Hannah ta'amer, y oró Hannah diciendo: Alat levi beyuhewahei, mi corazón se regocija en Yuhewahei. Ramá corni beyuhewahei, mi cuerno se exalza en él. Rahab pi al adobi, y se ensancha mi boca contra mis enemigos. Ki shemachati be yeshuateja, pues me he alegrado, shis samechti be yeshuateja, y me he alegrado en su salvación. En Kadosh ki Yuhewahei, no hay santo como Yuhewahei. Ki en Belachteja, y ciertamente no hay fuera de ti nadie. De en Sor ka Aloheinu, y no hay nadie como nuestra roca Elohim. Verso número 3. Al tarboró, Gabua Yatsa Atak Mifekhem, Ki al Da'at Yuhewahei Velo
natijeknu alilot. No multipliques palabras de grandeza y altanería, ni salgan palabras arrogantes de tu boca. Porque el Elohai de todo saber es Yuhewahei, y a él le toca pesar las acciones. En hebreo directamente dice, y él es el que hace derecho a las acciones. Esta revelación que hace Hannah en esta oración nos lleva a nosotros a entender más al Todopoderoso. Entender que no solamente lo que ya nosotros deducimos, que no hay santo como Él, que no hay nadie como Él, que no hay una roca fuera de Él, sino también dice que Él es el Elohai de todo saber y a Él le toca pesar las acciones. Esos pensamientos que Hannah entendía que podían estar pasando por la mente de Penina y la hacía afligir, Hannah sabía que el Elohai de todo saber era el que iba a pesar las acciones de ella y las de Hannah, que las tenía en cuenta. Y esto es algo bien interesante para nosotros en nuestra vida. A veces hay circunstancias en las cuales nosotros nos enfrentamos ante situaciones en donde a veces queremos hacer justicia por nuestras propias manos, donde a veces queremos salir de atrás para adelante, como decimos en nuestro país, que a veces queremos como que llegar al punto de ir a donde los demás a contarle lo mal que tal persona se comportó con nosotros. Recordémonos de esta oración que hizo Hannah y de esta revelación. El Elohai de todo saber es Yuhewahei, el Elohai de Israel. Y Él es el que le toca pensar y hacer derecho a las acciones. Esas acciones que están haciendo en contra del pueblo del Todopoderoso, el Eterno las está pesando. Y Él está escuchando nuestras oraciones. Él está pendiente a nuestra aflicción y a lo que estamos pasando por causa del nombre del Mesías Yeshua. Él no se ha olvidado de su pueblo. Él no está de vacaciones. Su propósito y su palabra se cumplirá en el momento que Él ya ha determinado. Por eso en una ocasión Él, por medio de sus siervos, nos dice que nosotros no aflijamos ni a la viuda ni al huérfano, porque ellos, orando al Todopoderoso, aquel que es el que vela y el que está pendiente de todas las cosas, les hará justicia. Dice que no nos venguemos por nosotros mismos, porque de Él es la venganza. Y Hannah entendía esto, y por eso Hannah no se puso a discutir con Penina, no se puso a... Inclusive cuando el Cana le dice, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué no comes? ¿Acaso yo no soy mejor para ti que 10 hijos? Hannah cayó su boca, se fue y derramó su alma ante el Todopoderoso. A veces eso se vuelve como una práctica en la cual pensamos que no tiene resultado, porque pensamos que oye, pero es que delante de los demás me avergonzaron. Pero es que ya llevo una semana, 2 semanas, un año orando y no veo que mi oración ha sido contestada. Sin embargo, esta situación de Hannah nos enseña a nosotros que el Todopoderoso es el que pesa las acciones. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y esto no se trata de caer en esa falsa justicia del sistema. Ay, el Señor sabe todas las cosas y este hombre las va a pagar. No se trata de nosotros anhelar y desear que venga el Creador y le haga algo a las personas que nos han hecho mal, sino que Él pese las acciones y Él, conforme a su voluntad, conforme a su justicia, haga justicia, no conforme a nuestro deseo, porque a veces
de manera humana no podemos negar que a veces eso es lo que a veces pasa por nuestra mente. A esas personas que nos han hecho daño, a esas personas que nos han afligido, a esas personas aún dentro de los que dicen ser familia de la fe, que nos hieren, que nos tratan como si nosotros fuéramos herejes, que ellos son los que tienen la verdad, que ellos son los únicos, y si no piensas como ellos, no tienes cabida en lo que ellos llaman ser los justos o los salvos o los que van a heredar el reino. Y, y a veces eso pasa en una situación donde más aquellos que hemos decidido creer en lo que nosotros consideramos las palabras del Mesías Yeshua y no en las tradiciones de los hombres, que aún nos sentimos en unas situaciones que aún nuestra familia, personas que antes decían ser nuestros amigos o ser hermanos en la fe, se pasan afligiéndonos y sacándonos en cara y como a simple vista son la mayoría, piensan que nosotros somos los que estamos mal, que somos los locos, que somos los herejes, que somos los que hemos caído de la gracia. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? Nos vamos a volver o a caer en el juego de empezar a hacer videos, hacer audios, de querer avergonzarlos y que no quedarnos con el comentario o con esa aflicción que nos están haciendo, con todas esas palabras que lo que hacen es hacernos sentir en ocasiones mal humanamente por el aprecio que le sentimos a esas personas, aunque nos traten así. ¿Por qué no seguir este ejemplo de Hannah? Por eso es que aún el Mesías dice la Escritura que en los tiempos en los cuales estuvo aquí, él cuando le maldecían no respondía, sino que todo lo presentaba delante del Todopoderoso con súplicas, sabiendo ante aquel que era el que lo podía librar de la muerte. Sigamos ese ejemplo de Hannah, el ejemplo que nos revela aquí que si hay algo que tenemos que tener certeza es que al Elohai que nosotros le servimos es el que todo lo sabe. Él todo lo sabe. Aún esos comentarios y esas ofensas que hacen cuando nosotros no estamos presentes, que así es como lamentablemente la mayoría de los seres humanos se comportan, esperan que la persona se vaya y esté lejos y empiezan a proferir todo lo negativo que piensan de esa persona en vez de enfrentarlo de frente y arreglar la situación y ganarse a un amigo. Empiezan a malinterpretar las cosas que uno hace o las cosas que uno dice, y cuando uno da la espalda es que empiezan a comentar y a comentar y a comentar y piensan que eso no les va a causar nada negativo a sus vidas, pero el Elohai que nosotros le servimos lo sabe todo. Tal vez nosotros no nos damos cuenta ni nos enteramos, pero estamos seguros que el Elohai que le servimos lo sabe todo y Él es el que pesa y hace derecho a cada una de las acciones que hacemos nosotros. Y Yeshua no dijo nada diferente. Yeshua dijo que cuando Él venga, Él le va a dar a cada quien según las obras que haya hecho. Pero sé que Yeshua en una ocasión dijo que no le llamemos ni tan siquiera fatuo a nuestro hermano. Que no maldigamos y que no digamos nada hacia nuestro hermano. ¿Por qué no presentar las cosas ante el Todopoderoso? En el verso 6 de este mismo capítulo 2, da otra revelación que muestra que el Todopoderoso es el Todopoderoso de todo y que no tenemos que estar pensando ni tener temor a otra cosa. Dice en el verso 6, Yuhei Wahei, Memit, Umahot, Umahai, Umahaye, Morit Sheol,
Veyaal Yuhewahei Morish Umashir Umashir Meshafil Af Moramant. Yuhewahei es el que mata y el que da vida, el que hace descender al Sheol y el que hace subir, el que empobrece y el que enriquece, el que abate y el que enaltece. En una ocasión el Sheliach Shaul dijo: ¿quién nos separará del amor del Padre? ¿Quién? Ni la vida, ni la muerte, ni aflicción, nada. Por eso una de las seguridades que en mi caso personal me dio una seguridad que subió hasta, yo no sé hasta dónde, la seguridad de saber que aquel que aflige y aquel que restaura, aquel que mata, aquel que da vida, aquel que disciplina, aquel que consuela, es aquel a quien yo le sirvo, al Elohai de Israel, al creador, al Boreolam, al creador de los cielos y la tierra, el creador del mundo. Él es el que mata y Él es el que da vida. Él es el que hace descender y el que hace subir. Él es el que empobrece y Él es el que enriquece, el que abate y enaltece. Cuando tú canalizas y entiendes esto en tu vida, no le tienes temor a nada ni a nadie, sino al Elohai de Israel. Al que te puede matar y al que te puede dar vida, al que te puede hacer descender al Sheol y el que te puede hacer subir, el que puede hacer que te empobrezca y el que puede hacer que te enriquezca, el que puede hacer que te humilles y el que puede enaltecerte. Y esto es algo que se vuelve complicado cuando nos han enseñado en nuestros sistemas en los cuales hemos peregrinado, que la muerte está relacionada con el enemigo, que el enemigo es el único que hace daño, que el enemigo es el que todo lo que te pase, que en tu conciencia o en tu capacidad, en tu mentalidad, piensas que está mal, se lo achacamos al enemigo y no examinamos nuestra vida para saber si realmente lo que está pasando está viniendo del Creador. Porque si nosotros somos propiedad de Él, no hay nada que pase en nuestra vida que no sea relacionado o dirigido por Él. Examinar, y si estamos bien delante de Él, entender que eso va a obrar para bien. Y si no estamos bien, entender que es un llamado para enderezar nuestra vida. Porque Él es el único que tiene control de nuestra vida. Por eso es que en una ocasión Yeshua dijo: no le temas al que pueda matar el cuerpo y ya más nada puede hacer. Témele a aquel que puede matar el cuerpo y también destruir tu alma. Al Todopoderoso. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, cada una de las cosas que pasaban, decían: esto nos está pasando porque nos hemos apartado del camino y hemos desobedecido, no hemos guardado los mandamientos, no hemos apartado de nuestro Elohai y nos hemos apegado a los ídolos de las naciones. Nunca le echan la culpa a otra cosa, sino entienden que ellos son del Todopoderoso y el Todopoderoso es el que tiene el control de todas las cosas. Y saben que todo lo que pueda influenciar negativo dentro de lo que conocemos el enemigo y toda la influencia que hay en el reino de las tinieblas, no mueven un solo dedo si el Padre, el Todopoderoso, que los creó con un propósito, no da permiso para que suceda algo en nuestras vidas. Así que no tenemos que temer, y esto es una de las cosas que revela este cántico de Haná, que no tenemos que temerle a nada ni a nadie, sino apeguémonos al Todopoderoso y entendamos que no hay nada ni nadie que nos va a poder separar de Él. Y que si estamos en una situación de pobreza, permita el Todopoderoso que nos ayude a ser ricos en obras y a entender que Él es el que tiene cuidado aún de aquel que está en una situación de humildad. Y si estamos en una situación de enriquecernos, saber que Él fue el que lo hizo con un propósito y que busquemos compartir esas riquezas con los demás. Y esta es otra de las cosas que a veces sucede, que está también el otro lado en el cual no
el rico es malo, el rico está perdido, el rico... Pero si aquí nos enseña que la escritura dice que Él es el que enriquece. O sea que si alguien quiere prosperar en la vida, pues a quién se lo tiene que pedir, al Todopoderoso. Ahora, ¿con qué propósito tú quieres enriquecerte? ¿Con qué propósito tú quieres prosperar? Si tú entiendes que esas riquezas te van a apartar del Todopoderoso, pues ni mires para allá. No busques, como dice uno de los proverbios, no busques enriquecerte porque las riquezas en un abrir y cerrar de ojos se van volando como como las aves y no las vuelves a ver. Que en nuestra vida entendamos que aquel a quien nosotros le servimos es el Todopoderoso. Otra de las cosas que podemos aprender también aquí es el rol de Elí, el Cohen Elí como padre. En el capítulo 2 mismo, en el verso 25, dice de la siguiente manera. Capítulo 2 verso 25 dice: Im Yeheta ish le ish, si peca el hombre contra el hombre, upalelu Elohim, lo juzgará Elohim, o rogarán por Elohim. Ve'im le yuhewahei Yeheta ish, pero si contra Elohim pecar el hombre, mi yetipalel lo, ¿quién podrá rogar por él? Velo yeshamau lekol abihem ki ahafesh yuhewahei le amtam. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Elohim, o porque Yuhewahei, quiso hacerlos morir. Acuérdense que el cántico de oración de Hannah es que el que mata y el que da vida es el Todopoderoso. Y si el Todopoderoso, que se puede escuchar fuerte, si el Todopoderoso decide que cierta persona ya no es útil para un rol que Él le dedicó, fácilmente puede hacer con Él lo que desee. Pero aquí hay otra enseñanza bien interesante. Si pecara el hombre contra el hombre, alguien podrá juzgar, alguien podrá rogar a Elohai. Pero si alguno pecare contra Yahweh, ¿quién podrá rogar por él? Y esto nos enseña a nosotros que nuestra vida y nuestra actitud y nuestro temor debe ser ante el Creador. Que nosotros tenemos que estar bien pendiente de no fallarle y de no pecar contra él. Esto Elí lo dice a sus hijos luego de que se entera de que sus hijos están haciendo muchas cosas abominables en el Mishkan, o sea, pecando contra el Todopoderoso en la casa del Eterno. ¿Y a qué nos llevó esto? ¿A qué llevó esta situación? A lo que conocemos como el verso 30, que es el juicio a la casa de Elí. Capítulo 2, verso 30, nos lleva a algo bien triste. Dice de la siguiente manera: Lekol Naum, por eso del oráculo Yuhewahei Elohei Yisrael Emor Amortei, y le dije: Beiteja Ubeit Abija Jehohalakul Lifnei Ad Olam. Yo le dije a tu casa y a la casa de tu padre que ustedes andarían delante de mí por siempre. Beatá, pero ahora, por oráculo mismo, Yuhewahei dijo:
lejos, ulala, li, lejos esté de mí, ki mehabdi, mehabdei, porque a los que me honran, Ajabet, yo honro. Ubatsi, pero a los que me desprecian, Uyakoló, yo los enfrento. Esto puede traer un contraste porque si vimos en la parte anterior, en el verso 25, vemos que Elí le llama la atención a sus hijos. Sin embargo, luego vemos que el Todopoderoso le dice a Elí que va a haber un juicio porque él no hizo nada ni impidió a sus hijos en lo que estaban haciendo. Por eso en la parte de lo que es Elí como padre, juntamente con el juicio de la casa de Elí, yo puedo aprender de esa experiencia que yo he tenido en ver a muchas personas que se dedican a las cosas del reino, pero que con sus hijos les permiten hacer cosas dentro de lo que es el rol ministerial, que ellos saben que el Creador no le agrada. Pero vuelvo y repito, ¿por qué el Eterno dice eso si Elí le llamó la atención? Una cosa es nosotros llamar la atención a nuestros hijos y otra cosa es hacer lo que el Creador nos enseñó a hacer en situaciones como esa. Elí sabía y entendía que su acción y lo que el Creador estaba esperando de él no eran solamente palabras, eran hechos. Elí tenía que sacar a sus hijos del ministerio y no permitir que siguieran ejerciendo el rol ministerial del Cohen. Erradicarlos totalmente de su rol. Y permitir que otros Kohanim, que sí tuvieran temor del Creador y no hicieran las prácticas que estaban haciendo sus hijos, siguieran con esa situación. Pero sin embargo, Elí solamente le llamó la atención, pero siguió permitiendo que sus hijos siguieran haciendo lo malo ante los ojos del Creador. El Creador llama a estos hijos de Elí como hombres que no le conocen y como hombres impíos. Esto es algo bien fuerte, porque nos llama a nosotros a entender que como hombres tenemos responsabilidades. Aquellos que tienen hijos tienen la responsabilidad de educar a sus hijos y de que si sus hijos están en una situación de malinterpretando las cosas del reino y entrando en una situación en la cual están haciendo abominaciones, una cosa es hablarle, llamarle la atención y otra cosa es ejercer el rol de padre y decirle, por lo menos dentro de las capacidades actuales de las que estamos hoy, entender por lo menos dentro de mí o en mi presencia o dentro de mi hogar no vas a practicar las cosas que sabemos o que yo sé que son abominables ante el Creador. Si tú las quieres hacer, hazlas por tu cuenta. Pero aquí hay algo bien interesante que es a lo que yo puedo resumir estos primeros 3 capítulos. Y es que el Eterno le dice, yo nunca tal haga con tu casa, porque el Eterno le había dicho que ellos iban a estar perpetuamente delante de él, pero aquí nos enseña que el Eterno no hace excepción de personas, que el Eterno te dice, sí, tú vas a andar delante de mí perpetuamente, pero hay unos requisitos para que tú andes permanente, y si tú los rompes, automáticamente quedas descartado. Así que ese pensamiento de que siempre vamos a estar delante del Creador bien y que Él nunca nos va a desechar porque Él ya nos aceptó y que no importa mi vida, Él no se puede retractar, aquí es otro ejemplo de que es así. Pero lo más interesante y una de las cosas que yo he aprendido y que trato de aplicar a mi vida es que el Eterno dice, porque Él
honra a los que le honran. Y a los que le desprecian, Él los enfrenta. Y ese debe ser el llamado de nosotros. A entender que mientras nosotros honremos al Todopoderoso, Él nos va a honrar a nosotros. Pero si nosotros nos descarriamos y empezamos a menospreciar ese llamado que Él nos ha hecho, y más ahora por medio de la sangre del Mesías, de la vida del Mesías, su Hijo, más nos enfrentará. Y mi anhelo y mi deseo es que Él no se avergüence de llamarse mi Elohai. Que no me pase como le pasaron a los hijos de Eli. Que nosotros no caigamos en esos ejemplos, que aprendamos más de la actitud de Hannah, que entendía quién era el Todopoderoso y todo su temor era hacia Él. Y sabía que el futuro de todo lo que le pasara estaba en las manos del Creador. No estaba en las manos del hombre. Porque aunque parezca loco en este siglo en el que vivimos hoy, el Eterno sigue honrando a los que le honran. Y sigue menospreciando y enfrentando a los que le menosprecian. Shalom, Ubrahale, Golam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.